Nunca olvidaré aquel viernes de marzo. El cielo de Madrid amenazaba tormenta, pero yo solo pensaba en llegar temprano a casa. Había conseguido salir antes del trabajo para sorprender a Carmen con entradas para ese concierto que tanto deseaba ver. 15 años de matrimonio y seguía buscando formas de hacerla sonreír. 15 años construyendo una vida que, sin saberlo, se desmoronaría en apenas unos minutos. Al abrir la puerta de nuestro apartamento en Malasaña, lo primero que me extrañó fue el silencio. Carmen siempre tenía música sonando. Decía que le ayudaba a pensar mientras corregía los exámenes de sus estudiantes. Dejé las llaves sobre el mueble de la entrada y avancé por el pasillo. Entonces lo escuché, risas ahogadas que venían de nuestra habitación. Mi corazón se detuvo un instante. Quise creer que estaba hablando por teléfono, que veía algún vídeo gracioso, cualquier explicación que no fuera la que mi instinto ya gritaba. Abrí la puerta despacio, casi deseando que se atascara, que me diera unos segundos más en ese mundo donde aún éramos felices. Pero la puerta cedió sin resistencia, como si el destino quisiera asegurarse de que presenciara claramente mi desgracia. Allí estaba Carmen en nuestra cama con Javier, mi supuesto amigo y colega del departamento de finanzas, el mismo que cenaba en nuestra mesa los domingos, el que sostuvo mi mano en el funeral de mi padre, el que conocía cada rincón de mi vida porque yo mismo se lo había mostrado. Carlos. Su voz sonó distante, casi ajena. Se cubrió con la sábana mientras Javier, cobarde como solo pueden serlo los traidores, buscaba su ropa dispersa por el suelo. No grité, no rompí nada. La rabia que sentí fue tan profunda que me paralizó. Me limité a cerrar la puerta y salir del apartamento. Vagué por las calles de Madrid durante horas, sintiendo cómo la lluvia que finalmente había decidido caer se mezclaba con mis lágrimas. Las entradas para el concierto seguían en mi bolsillo, empapándose lentamente hasta volverse ilegibles, igual que los planes que había construido para nuestro futuro. Regresé pasada la medianoche. Carmen estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados y una taza de té frío entre las manos. Javier, por supuesto, había desaparecido. «Podemos arreglarlo», susurró mientras yo recogía algunas de mis pertenencias. «Fue un error, Carlos. Solo eso, un terrible error». La miré intentando reconocer a la mujer que había amado durante tantos años. «¿Cuánto tiempo?», pregunté con una calma que ni yo mismo entendía. «Carlos, por favor». «¿Cuánto tiempo, Carmen?». Bajó la mirada. 8 meses. 8 meses. Mientras yo organizaba nuestra escapada de aniversario a Valencia, mientras le contaba mis sueños, mis miedos, mis planes para envejecer juntos, ella construía una vida paralela con Javier. 8 meses de mentiras servidas con sonrisas cada mañana en el desayuno. «Me voy a casa de Miguel», dije refiriéndome a mi hermano. «Mañana vendré por el resto de mis cosas». «¿Así de fácil?», preguntó con un tono que no supe interpretar. «¿Te vas sin más? ¿Sin luchar por lo nuestro?». Aquella pregunta despertó algo en mí, una indignación que ardía bajo la piel. ¿Luchar? ¿Por qué exactamente debería luchar, Carmen? ¿Por recuperar algo que tú destruiste conscientemente durante 8 meses? No confundas mi silencio con rendición. Salí del apartamento con una pequeña maleta y el corazón destrozado. Pero mientras caminaba hacia la casa de mi hermano, algo cambió dentro de mí. No sería una víctima en esta historia. No permitiría que Carmen y Javier siguieran adelante como si yo fuera prescindible, como si nuestros años juntos pudieran borrarse con una disculpa vacía. Esa noche, entre las sábanas prestadas del cuarto de invitados de Miguel, tomé una decisión. Mi dolor se transformaría en algo más. No buscaría una venganza inmediata ni destructiva. Sería paciente, metódico. Carmen había tardado 8 meses en destruir nuestra vida. Yo me tomaría el tiempo necesario para demostrarle exactamente lo que había perdido. Los días siguientes transcurrieron en una especie de nebulosa. Miguel insistía en que debía contratar un abogado inmediatamente, pero yo necesitaba tiempo para procesar lo que había sucedido. Mi hermano menor, siempre tan impulsivo, no entendía mi aparente pasividad. «Te está tomando por tonto, Carlos», me repetía mientras yo observaba el techo de su apartamento.
tumbado en el sofá que se había convertido en mi refugio temporal. El teléfono no dejaba de sonar. Carmen alternaba entre mensajes suplicantes y largos correos electrónicos donde analizaba nuestra relación como si fuera uno de sus ensayos académicos. Javier también intentó contactarme, primero con disculpas y luego ofreciéndome su renuncia al departamento, como si su ausencia en la oficina pudiera borrar la imagen que ahora estaba grabada a fuego en mi memoria. Una semana después, regresé al apartamento para recoger el resto de mis pertenencias. Carmen había salido expresamente para evitar el encuentro. Un pequeño acto de cobardía que agradecí. No quería verla, no todavía. No hasta estar seguro de poder mirarla sin que el dolor me ahogara. Mientras empacaba mis libros, encontré nuestro álbum de bodas. Lo abrí casi por instinto y me quedé observando esas fotografías donde éramos otras personas. Carmen con su vestido blanco, sencillo y elegante como ella. Yo con una sonrisa tan amplia que parecía imposible contenerla en un rostro. Y allí, entre los invitados, estaba Javier, brindando por nuestra felicidad, por un futuro que él mismo se encargaría de destruir. Cerré el álbum de golpe. No me llevaría esos recuerdos. Ya no me pertenecían. El apartamento de Miguel era demasiado pequeño para 2 personas, así que alquilé un piso en Lavapiés, un barrio bullicioso que me ofrecía el anonimato que necesitaba. Un lugar donde nadie conocía mi historia, donde podía ser simplemente Carlos, un hombre más intentando reconstruir su vida. Volví al trabajo tras 2 semanas de baja. La noticia se había extendido como la pólvora, y ahora era el protagonista involuntario de miradas compasivas y susurros a mis espaldas. Javier había pedido un traslado a la oficina de Barcelona, otro acto de cobardía que facilitaba mis días. Al menos no tendría que verlo. Una tarde, sentado en mi nuevo y despersonalizado salón, recibí un mensaje de Elena, la mejor amiga de Carmen. Quería verme. Solo 10 minutos, Carlos, te lo prometo. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi trabajo. Elena siempre me había caído bien. Era directa, sin filtros, y parecía genuinamente preocupada por mí. No vengo como emisaria de Carmen, aclaró mientras revolvía su café. De hecho, ella no sabe que estamos aquí. Te escucho. Quiero que sepas que no todos estamos de su lado. Lo que hizo, lo que hicieron, es inexcusable. Asentí, agradecido por ese pequeño gesto de lealtad. Pero también quiero que sepas algo más. Algo que quizás te ayude a entender, aunque no a perdonar. Elena me contó entonces cómo Carmen había descubierto, poco antes de comenzar su aventura con Javier, que yo había estado considerando un traslado a la oficina de Nueva York. Una oportunidad que me habían ofrecido y que yo había estado evaluando en secreto, sin comentárselo a Carmen porque sabía que ella nunca abandonaría su puesto en la universidad. Encontró los correos en tu ordenador, explicó Elena. Se sintió traicionada, Carlos. Pensó que estabas planeando dejarla. Recordé aquellos correos. Efectivamente, había considerado brevemente la oferta, más como un ejercicio mental que como una posibilidad real. Nunca habría aceptado sin consultarlo con Carmen. Nunca habría tomado una decisión así unilateralmente. Eso no justifica lo que hizo, respondí con la voz tensa. Por supuesto que no, concedió Elena. Nada lo justifica. Solo pensé que debías saberlo. Esa noche, en la soledad de mi nuevo apartamento, reflexioné sobre lo que Elena me había contado. ¿Habría actuado Carmen por despecho? ¿Por miedo a ser abandonada? La idea me provocó una risa amarga. Si realmente había temido perderme, su método para retenerme había sido ciertamente contraproducente, pero había algo más en la revelación de Elena, algo que encendió una chispa en mi mente. Carmen siempre había alardeado de conocerme mejor que nadie, de entender mis pensamientos antes incluso de que yo los formulara. Sin embargo, había malinterpretado completamente mis intenciones con aquella oferta de trabajo. No me conocía tan bien como creía. Y si no me conocía realmente, tampoco podría prever mis acciones ahora. Esa noche dormí por primera vez sin pesadillas. Al despertar, sentí una extraña calma. No era felicidad, ni siquiera aceptación.
Era la serena certeza de quien ha encontrado un camino a seguir. Carmen había construido su traición sobre suposiciones erróneas sobre mí. Mi respuesta se construiría sobre el conocimiento perfecto que yo tenía de ella. Pasó un mes antes de que finalmente accediera a encontrarme con Carmen para hablar sobre el divorcio. Elegí un restaurante en Chamberí, neutral y público. Cuando llegué, ella ya estaba allí, con un vestido que reconocí como mi favorito y el pelo recogido como sabía que me gustaba. Un intento desesperado de recordarme lo que habíamos sido. «Gracias por venir», dijo con voz suave. Sus ojeras delataban noches sin dormir. En otro tiempo eso me habría preocupado. Ahora solo confirmaba que mi plan estaba funcionando. «Hablemos de cómo vamos a hacer esto», respondí, ignorando deliberadamente su aspecto vulnerable. Durante la cena, Carmen alternó entre disculpas y tentativas explicaciones que sonaban ensayadas. Yo me mantuve cordial pero distante, como si estuviéramos discutiendo un contrato comercial y no el final de 15 años juntos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente, cuando el camarero retiró los platos del postre que ninguno había probado. «¿De verdad estabas considerando irte a Nueva York sin mí?». Así que Elena tenía razón. Ese había sido el detonante, o al menos la justificación que Carmen se había dado a sí misma. «Nunca habría tomado esa decisión sin consultártelo», respondí con sinceridad. Era solo una posibilidad que estaba evaluando, algo que habríamos discutido juntos, como pareja. Vi el arrepentimiento cruzar su rostro. «Carlos, he cometido el peor error de mi vida basándome en una suposición». «No, Carmen. Has cometido el peor error de tu vida basándote en tu egoísmo. Podrías haberme preguntado. Podrías haberme confrontado. En lugar de eso elegiste a Javier. Pagué la cuenta y me levanté para irme. Pero antes me incliné y le susurré al oído. Por cierto, Javier aceptó el traslado a Nueva York, el que yo rechacé. Irónico, ¿verdad?». La expresión de Carmen fue de absoluta sorpresa. Javier no se lo había dicho. Claro que no. El traslado a Barcelona había sido solo temporal, un escalón hacia la posición en Nueva York que ambos habíamos considerado. Solo que él había decidido tomarla, probablemente escapando de las consecuencias de nuestra situación. Salí del restaurante con una sensación de ligereza que no había experimentado en semanas. No por la pequeña victoria de ver a Carmen desconcertada, sino porque acababa de confirmar mi teoría. A pesar de sus protestas de amor eterno, Javier no tenía intención de mantener su aventura ahora que estaba a la luz. Se estaba escapando, dejándola sola con los escombros de lo que habíamos construido. Pero mi plan apenas comenzaba. Durante los meses siguientes, mantuve una actitud impecablemente civilizada. Firmamos los papeles del divorcio sin discusiones. Dividimos nuestras propiedades equitativamente. Incluso acordamos vender el apartamento y repartir las ganancias. Todos nuestros amigos comunes estaban sorprendidos por mi madurez, por cómo parecía haber superado la traición sin rencores. Lo que nadie sabía era que cada noche, en la soledad de mi nuevo apartamento, trabajaba meticulosamente en lo que llamaba Proyecto Fénix. No porque fuera a renacer de mis cenizas como el ave mitológica, sino porque estaba creando algo que cambiaría completamente la vida de Carmen. Comencé a escribir. Primero fueron solo notas sueltas, recuerdos, reflexiones sobre nuestro matrimonio. Poco a poco, esas notas se convirtieron en capítulos. Los capítulos, en un manuscrito. La historia de un hombre traicionado por su esposa y su mejor amigo, narrada con una honestidad brutal pero sin caer en la autocompasión. Un relato donde no había nombres reales, pero cualquiera que nos conociera podría reconocer a los personajes. No era venganza lo que buscaba, sino catarsis. O eso me decía a mí mismo mientras las páginas se acumulaban. Paralelamente comencé a frecuentar círculos literarios. Carmen siempre había soñado con publicar un libro. Tenía varios manuscritos empezados, pero nunca había encontrado el valor para terminarlos. Yo, en cambio, tenía una historia que necesitaba contar y la determinación para hacerlo. Conocí a Isabel en uno de esos eventos literarios. Editora en una pequeña pero respetada editorial, quedó fascinada con los fragmentos que le mostré. «Hay una honestidad desgarradora en tu prosa», me dijo.
No es habitual encontrar voces masculinas que se atrevan a mostrar tanta vulnerabilidad. No le conté que la historia era real. No era necesario. La veracidad emocional estaba allí, en cada línea. 6 meses después de nuestra separación, firmé un contrato editorial. El libro se publicaría en primavera, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid. Isabel sugirió un título que me pareció perfecto: Traiciones cotidianas. Simple, directo, universal. Carmen se enteró por Elena, que había visto el anuncio de la próxima publicación en una revista literaria. Me llamó inmediatamente, su voz temblorosa entre la indignación y el miedo. No puedes hacer esto, Carlos. No puedes exponer nuestra vida así. No hay nombres reales, respondí con calma. Es ficción inspirada en experiencias personales, algo que los escritores hacen constantemente. Sabes que todos reconocerán la historia. Trabajo en la universidad, Carlos. Mi reputación... Deberías haberlo pensado antes, la interrumpí. Además, ¿no eras tú quien siempre decía que el arte debe ser honesto, incluso cuando duele? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba derrotada. Al menos déjame leerlo antes de que se publique. Accedí, no por compasión, sino porque formaba parte del plan. Quería que Carmen leyera cada palabra, que sintiera el peso de sus acciones a través de mis ojos, que experimentara, aunque fuera brevemente, el mismo desconcierto y vulnerabilidad que yo había sentido al abrir aquella puerta y encontrarla con Javier. Le envié el manuscrito por correo electrónico esa misma noche. Luego apagué el teléfono y me serví una copa de vino. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en control de mi narrativa. Ya no era solo el marido engañado, la víctima de una traición. Era el autor de mi propia historia, el arquitecto de mi resurgimiento. Y Carmen, que tanto había subestimado mi capacidad para reinventarme, estaba a punto de descubrir que la pluma podía ser mucho más poderosa que cualquier venganza convencional. 3 días después de enviarle el manuscrito, Carmen apareció en la puerta de mi apartamento. No había llamado antes, ni había enviado un mensaje. Simplemente estaba allí, con los ojos enrojecidos y un fajo de papeles bajo el brazo que reconocí como mi novela impresa. Lo había leído todo. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz apenas audible. Me aparté para dejarla entrar, observando cómo sus hombros se encogían ligeramente al cruzar el umbral, como si estuviera entrando en territorio hostil. Mi nuevo hogar era un espacio minimalista, casi ascético comparado con el apartamento que habíamos compartido. No había fotos en las paredes, ni recuerdos a la vista. Solo libros, muchos libros, y un escritorio frente a la ventana donde había dado forma a mi venganza más sofisticada. Carmen se sentó en el sofá, colocando el manuscrito sobre la mesa de centro como si le quemara entre las manos. Noté que había marcado páginas, subrayado párrafos, garabateado en los márgenes. Había deconstruido mi obra como solía hacer con las tesis de sus estudiantes. «Es brillante», dijo finalmente, sorprendiéndome. «Dolorosamente brillante». No era el comienzo de conversación que esperaba. Me senté frente a ella, manteniendo una distancia prudente, esperando que continuara. «Nunca supe que escribieras así, Carlos. En 15 años, nunca me mostraste este talento. Nunca tuve una historia tan poderosa que contar», respondí con una sinceridad que me sorprendió a mí mismo. Carmen asintió lentamente, pasando las páginas del manuscrito con dedos temblorosos hasta detenerse en una sección particularmente subrayada. Esta parte, cuando describes el momento del descubrimiento, la sensación de que el mundo se detiene y a la vez se acelera, es exactamente como me sentí cuando encontré esos correos sobre Nueva York. La miré sin comprender. ¿Estás comparando tu dolor al leer unos correos con el mío al encontrarte en la cama con mi mejor amigo? No, respondió rápidamente. No hay comparación. Solo digo que has capturado perfectamente esa sensación de traición, sea cual sea su magnitud. Se hizo un silencio incómodo. A través de la ventana, podía escuchar el bullicio del Lavapiés, el barrio que había elegido precisamente porque nunca habíamos frecuentado juntos. Un territorio sin recuerdos compartidos. «No puedes publicarlo», dijo finalmente, su voz recuperando algo de firmeza.
Destruirá mi carrera, Carlos. Ya sabes cómo es el ambiente académico. Los rumores, las habladurías. ¿Y qué hay de mi carrera? Pregunté con una calma que no sentía. ¿Pensaste en ella cuando llevaste a Javier a nuestra cama? ¿Cuando me convertiste en el hazmerreír de la oficina? Carmen bajó la mirada. Fue un error imperdonable. Lo sé. Y lo estoy pagando cada día. Javier se fue. Mis amigos me juzgan. Mi familia apenas me habla. Entonces ya estás experimentando las consecuencias naturales de tus actos, respondí. El libro no añadirá nada que no te hayas buscado tú misma. Por favor, insistió, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Haré cualquier cosa, lo que sea. La observé detenidamente, esta mujer que una vez había sido el centro de mi universo. Ahora parecía pequeña, asustada, despojada de esa seguridad que siempre la había caracterizado. En otro tiempo, habría cedido inmediatamente ante sus lágrimas. Ahora solo sentía una extraña mezcla de satisfacción y vacío. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Carmen? Dije levantándome para mirar por la ventana. No es que me engañaras, no es que eligieras a Javier, es que destruiste la imagen que tenía de ti. La persona que creí que eras nunca habría hecho algo así. La escuché sollozar suavemente a mis espaldas. La persona que creías que eras sigue aquí, Carlos. Cometí un error terrible, pero sigo siendo yo. Me giré para enfrentarla. No, Carmen, esa es la cuestión. Ya no sé quién eres. Y lo más irónico es que tuve que perderte para encontrarme a mí mismo. Le señalé mi escritorio, los borradores, las notas, los libros de referencia. Siempre quisiste ser escritora, pero nunca te atreviste. Yo nunca lo consideré hasta que me rompiste el corazón. Tu traición me dio la historia que necesitaba. ¿No es eso poéticamente justo? Carmen se levantó despacio, recogiendo el manuscrito. Por un momento pensé que intentaría llevárselo, destruirlo quizás, pero solo lo acarició con un gesto casi reverente. Es realmente bueno, Carlos. Dolorosamente bueno. Si lo publicas, no solo me destruirás a mí, también destruirás cualquier posibilidad de que algún día podamos sanar esto. Ya no hay nada que sanar, respondí. Solo historias que contar. Se dirigió a la puerta, pero antes de salir se detuvo y me miró por última vez. ¿Sabes por qué nunca me atreví a escribir? Porque temía exponer mis vulnerabilidades, mis errores, mis miedos. Pero tú has hecho exactamente eso. Has transformado tu dolor en arte. Y por mucho que me duela admitirlo, te admiro por ello. La puerta se cerró tras ella, dejándome con una sensación contradictoria. No había experimentado el placer vengativo que esperaba al verla suplicar. En su lugar, sentía una extraña calma, como si al escribir aquella historia hubiera exorcizado algo más que mi rabia. Como si de algún modo, al narrar nuestra destrucción, hubiera comenzado a construir algo nuevo. Esa noche llamé a Isabel, mi editora. Necesito hacer algunos cambios en el manuscrito, le dije. Nada estructural, solo algunos matices. No le expliqué que, tras la visita de Carmen, había comprendido que mi historia no era simplemente la de un hombre traicionado. Era la historia de cómo el dolor puede transformarnos para bien o para mal, y que quizás, solo quizás, mi personaje necesitaba mostrar un atisbo más de compasión, no por su esposa infiel, sino por sí mismo. Pasé la noche reescribiendo, añadiendo capas de complejidad a unos personajes que, hasta entonces, había dibujado en blanco y negro. La traición seguía siendo imperdonable, pero ahora el protagonista reconocía su parte en la historia, sus ausencias, su distancia emocional, su incapacidad para comunicar sus sueños y temores. No lo hacía por Carmen, lo hacía por la verdad. Y la verdad, como había descubierto en estos meses de escritura intensa, era siempre más complicada, más incómoda y más liberadora de lo que imaginamos. La Feria del Libro de Madrid desplegaba sus casetas a lo largo del paseo de coches del Retiro. Era un día soleado de junio, con ese calor seco que invita a pasear bajo la sombra de los árboles centenarios. Nunca imaginé que estaría aquí como autor, firmando ejemplares de mi primera novela. Isabel había organizado todo meticulosamente. Una pequeña editorial independiente como la suya
No podía permitirse grandes despliegues publicitarios, pero había logrado que varios blogs literarios reseñaran Traiciones cotidianas antes de su lanzamiento. La respuesta había sido sorprendentemente positiva. Alababan la honestidad descarnada del texto, la precisión emocional, la ausencia de autocompasión en la voz narrativa. Es la historia de un desamor contada sin sentimentalismos baratos, había escrito un crítico. Una exploración madura del duelo que sigue a la traición. Mi primera sesión de firmas estaba programada para las 12 del mediodía. Llegué una hora antes, nervioso pero extrañamente sereno. Isabel me recibió con un abrazo. ¿Preparado para tu debut como escritor?, preguntó mientras me guiaba hacia la caseta. Tan preparado como se puede estar para exponer el alma en público, respondí con una sonrisa tensa. La cola comenzó a formarse poco antes de las 12. No era multitudinaria, pero tampoco insignificante. Rostros desconocidos, personas que habían conectado con mi historia sin saber que cada palabra estaba escrita con sangre real. Entre ellos, distinguí algunas caras familiares. Miguel, mi hermano, acompañado de su esposa, 2 compañeros de la oficina, Elena, la amiga de Carmen, que me saludó desde lejos con una sonrisa cómplice. La primera hora transcurrió en una nebulosa de dedicatorias, breves conversaciones y agradecimientos. Algunos lectores compartían sus propias historias de traición, como si mi novela les hubiera dado permiso para hablar de ese dolor que solemos enterrar bajo capas de dignidad impostada. Fue hacia el final de la sesión cuando la vi. Carmen estaba al final de la cola, casi escondida tras una pareja de ancianos. Llevaba gafas de sol, pero reconocería su postura en cualquier parte. 15 años observando a una persona crean un mapa mental indeleble de sus gestos, de la forma en que inclina ligeramente la cabeza cuando está nerviosa, de cómo se muerde el labio inferior cuando duda. Mi corazón se aceleró. No habíamos vuelto a hablar desde aquel día en mi apartamento, 3 meses atrás. Había respetado los cambios que hice en el manuscrito, suavizando algunas aristas sin comprometer la esencia de la historia. Pero no esperaba verla aquí, en el momento que simbolizaba mi transformación de víctima a creador. Isabel notó mi repentina tensión. ¿Estás bien?, susurró, siguiendo la dirección de mi mirada. ¿La conoces? Es mi exesposa, respondí en voz baja. La mujer que inspiró el libro. Los ojos de Isabel se abrieron con sorpresa. ¿Quieres que la haga salir? Puedo decirle que la sesión ha terminado. Negué con la cabeza. No, está bien. Supongo que tiene derecho a estar aquí. La cola avanzó lentamente. Cada persona que se acercaba a mi mesa era un minuto menos para prepararme para el encuentro inevitable. Finalmente, Carmen estuvo frente a mí, quitándose las gafas de sol para revelar unos ojos que no habían perdido esa intensidad que una vez me cautivó. «Felicidades», dijo con una voz que intentaba sonar firme. «Siempre supe que tenías un libro dentro». Le ofrecí una sonrisa cauta. «Gracias por venir». Colocó un ejemplar de Traiciones cotidianas sobre la mesa. No era el que yo le había dado, era uno recién comprado. ¿Podrías firmarlo? Abrí el libro en la primera página, consciente de que Isabel observaba la escena con curiosidad profesional. ¿A nombre de quién?, pregunté, aunque la pregunta era absurda. A Carmen, respondió ella con una pequeña sonrisa. A la que fue, no a la que imaginaste que era. Sus palabras resonaron con un fragmento del libro, donde el protagonista reflexiona sobre cómo construimos versiones idealizadas de nuestros seres queridos, versiones que inevitablemente se desmoronan ante la realidad. Medité unos segundos antes de escribir. Para Carmen, que sin saberlo me dio la historia que necesitaba contar. Carlos. Le devolví el libro y nuestros dedos se rozaron brevemente. Ese contacto fugaz no despertó el dolor que esperaba, solo una extraña nostalgia por algo que ya no existía. He leído la versión final, dijo mientras guardaba el libro en su bolso. Los cambios la hicieron más honesta. La verdad nunca es simple, respondí. No, no lo es. Hizo una pausa como si dudara en continuar. ¿Sabes? Javier volvió de Nueva York. Me buscó. La noticia debería haberme provocado algo. Celos, rabia, satisfacción al imaginar que lo había rechazado. Pero solo sentí una leve curiosidad,
como quien escucha una anécdota sobre desconocidos. ¿Y qué le dijiste? Que gracias a él había descubierto mi propia capacidad para la traición, y que eso me aterraba demasiado como para arriesgarme a una relación basada en ella. Asentí, reconociendo la madurez de su respuesta. Parece que ambos hemos aprendido algo. Carlos, comenzó, pero la interrumpí con suavidad. No hay nada más que decir, Carmen. La historia está escrita, publicada. Ya no nos pertenece. Ella asintió, comprendiendo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Que una parte de mí se siente orgullosa. De ti, de este libro. Es como si incluso en nuestra destrucción hubiéramos creado algo valioso. No supe qué responder a eso. Había imaginado este momento de tantas formas. Carmen furiosa, Carmen destrozada, Carmen suplicando, pero nunca Carmen aceptando, comprendiendo, encontrando valor en lo que yo había hecho con nuestro dolor compartido. Tengo que seguir firmando, dije señalando a las personas que aún esperaban. Por supuesto. Se colocó nuevamente las gafas de sol. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, me alegro por ti. Te mereces esto. La vi alejarse entre las casetas de la feria, su figura perdiéndose entre la multitud de amantes de los libros que disfrutaban de aquel día soleado. No sentí la satisfacción vengativa que había imaginado meses atrás, cuando concebí este proyecto. En su lugar experimenté algo inesperado. La sensación de que un capítulo se cerraba definitivamente, permitiendo que otro comenzara. Isabel se acercó a mí con una taza de café. ¿Todo bien? Sí, respondí con sinceridad. Todo bien. Tengo noticias, dijo con una sonrisa entusiasmada. Una editorial más grande está interesada en comprar los derechos para una segunda edición, y quieren saber si tienes ideas para un nuevo libro. Miré el ejemplar de Traiciones cotidianas que tenía ante mí. La portada mostraba una fotografía minimalista. Una silla vacía frente a una mesa puesta para dos. Simple, evocadora, perfecta para la historia que contaba. Tengo algunas ideas, respondí, pero creo que me alejaré de la autoficción por un tiempo. Isabel sonrió, comprensiva. A veces necesitamos contar nuestras propias historias para poder inventar otras. Asentí, pensando en todo lo que había ocurrido desde aquel viernes de marzo, en que mi vida cambió para siempre. La traición de Carmen me había arrebatado una vida, pero me había dado otra. Una vida donde las palabras tenían poder, donde el dolor podía transformarse en belleza, donde yo no era solo un hombre traicionado, sino un creador de mundos. Mi venganza, si es que podía llamarse así, había resultado ser un regalo inesperado. El éxito de Traiciones cotidianas superó todas mis expectativas. Lo que comenzó como un acto de catarsis personal, se convirtió en un fenómeno literario modesto pero significativo. La segunda edición, publicada por una editorial mayor, incluía un epílogo que había escrito 6 meses después del lanzamiento original. En él reflexionaba sobre el proceso de transformar el dolor en literatura, sin mencionar explícitamente que la historia era autobiográfica. Un año después de aquella firma de libros donde me reencontré con Carmen, mi vida había cambiado completamente. Había dejado mi trabajo en finanzas para dedicarme a la escritura y a impartir talleres literarios. Mi apartamento en Lavapiés, antes un refugio temporal, se había convertido en un verdadero hogar, lleno de libros, manuscritos y esa energía creativa que nunca supe que poseía. Isabel, mi editora, se había convertido en algo más que una colega. Nuestra relación profesional había evolucionado lentamente hacia una amistad profunda y eventualmente hacia algo que aún no nos atrevíamos a nombrar, pero que florecía con la naturalidad de lo inevitable. Una tarde de domingo, mientras ordenaba mi escritorio, encontré un sobre que había llegado semanas atrás y que había olvidado abrir. Era una invitación a la presentación de un libro en el Círculo de Bellas Artes. El título me dejó paralizado. Reflejos en un espejo roto. La autora, Carmen Vega. Carmen había escrito un libro, y a juzgar por la invitación personalizada, quería que yo estuviera presente en su lanzamiento. Llamé a Miguel, necesitando la perspectiva de alguien que me conociera bien. Es una trampa, sentenció mi hermano tras escucharme.
Quiere humillarte públicamente. O peor, ha escrito su versión de los hechos para justificarse. No lo creo, respondí, recordando nuestra última conversación en la feria del libro. Carmen parecía genuinamente en paz con lo sucedido. La gente cambia, Carlos. Especialmente cuando el exmarido al que traicionó se convierte en un escritor exitoso. Las palabras de Miguel despertaron una inquietud en mí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Carmen había escrito una respuesta a mi novela? ¿Un contraataque literario que me expusiera como yo la había expuesto a ella? Decidí asistir. No por masoquismo, ni por un retorcido sentido de la justicia poética, sino porque sentía curiosidad genuina. Además, una parte de mí reconocía que si Carmen había encontrado en la escritura el mismo consuelo que yo, no podía negarle ese triunfo. El día de la presentación llegué temprano y me senté en la última fila, casi escondido tras una columna. El auditorio se llenó rápidamente. Reconocí a varios críticos literarios, a algunos profesores universitarios colegas de Carmen y a Elena, que me saludó discretamente desde la distancia. Carmen apareció en el escenario acompañada por una editora que no conocía. Estaba diferente. El pelo más corto, un estilo más sobrio que el que recordaba, una serenidad en su rostro que contrastaba con la tensión que siempre la había caracterizado. «Buenas tardes a todos», comenzó con una voz clara y firme. «Gracias por acompañarme en este día tan especial». Mientras hablaba sobre su proceso creativo, sobre cómo había encontrado su voz literaria tras años de postergación, no pude evitar sentir una extraña mezcla de orgullo y melancolía. Esta era la Carmen que siempre había intuido bajo capas de inseguridad. Brillante, elocuente, apasionada por las palabras. Reflejos en un espejo roto no es una autobiografía, aclaró, como si hubiera anticipado los rumores. Pero como toda ficción contiene fragmentos de verdad personal. Es una novela sobre una mujer que, tras cometer el peor error de su vida, debe reconstruirse desde los escombros de su identidad destrozada. Sus palabras resonaron en mí con inesperada fuerza. No era una respuesta a mi libro, era su propio viaje, paralelo pero independiente del mío. Cuando comenzó la ronda de preguntas, una periodista planteó lo inevitable. ¿Se inspiró en su divorcio para escribir esta novela, como hizo su exmarido Carlos Martínez con Traiciones cotidianas? Vi a Carmen tensarse ligeramente. Nuestros ojos se encontraron brevemente a través del auditorio, y supe que me había visto, que quizás había esperado mi presencia. Mi exmarido, respondió con calma, tuvo el valor de transformar una experiencia dolorosa en arte. Yo he intentado hacer lo mismo, a mi manera, pero nuestros libros, como nuestras vidas, han tomado caminos diferentes. Reflejos en un espejo roto no es una respuesta ni una justificación. Es simplemente mi voz, encontrándose a sí misma. La respuesta, elegante y respetuosa, me conmovió más de lo que esperaba. No había rastro de resentimiento, solo de reconocimiento mutuo entre dos personas que habían encontrado redención en las palabras. Al finalizar el acto, dudé entre acercarme a felicitarla o marcharme discretamente. La decisión se tomó por sí sola cuando Carmen, tras firmar algunos ejemplares, se dirigió directamente hacia mí. «Viniste», dijo con una sonrisa cauta. «No podía perdérmelo», respondí. «Felicidades, Carmen. Siempre supe que tenías un libro dentro. Usas mis propias palabras contra mí». Rió suavemente, recordando lo que me había dicho en la feria del libro. «¿Te importa si te invito a un café?», me sorprendí preguntando. «Me gustaría saber más sobre tu novela». Caminamos hasta una cafetería cercana, hablando sobre literatura, sobre el proceso creativo, sobre los talleres que yo impartía y las clases que ella seguía dando en la universidad. Era una conversación fluida, sin la tensión que cabría esperar entre exesposos con una historia tan dolorosa. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo mientras revolvía su café. «Que nunca habría escrito este libro si no me hubieras dejado. Y yo nunca habría escrito el mío si no me hubieras engañado», respondí sin rastro de amargura. «La vida tiene un sentido del humor retorcido». Carmen asintió, pensativa. «Durante mucho tiempo te odié por exponer nuestra historia, por usar mi traición como material literario.
Luego intenté odiarte por tener éxito haciéndolo. Y finalmente comprendí que era precisamente eso lo que yo necesitaba hacer. Transformar mi vergüenza en algo útil, algo bello incluso. ¿Y lo conseguiste? Creo que sí, respondió con una honestidad que me recordó por qué una vez la había amado. El libro no borra lo que hice, pero me ha ayudado a comprenderlo, a perdonarme quizás. Me alegro, dije sinceramente. De verdad que sí. Hablamos durante horas, intercambiando experiencias sobre el mundo editorial, recomendándonos libros, riendo ocasionalmente sobre anécdotas compartidas que ahora, milagrosamente, podíamos recordar sin dolor. Cuando nos despedimos, no hubo promesas de futuros encuentros ni falsas expectativas de amistad. Solo dos personas que habían navegado a través del naufragio de su matrimonio y habían encontrado, cada uno por su lado, una orilla segura donde reconstruirse. De camino a casa compré un ejemplar de Reflejos en un espejo roto. Lo leí esa misma noche, reconociendo en sus páginas a una Carmen que nunca había conocido completamente durante nuestro matrimonio. Vulnerable, compleja, profundamente humana en sus errores y en su búsqueda de redención. Al terminar la novela, pasada la medianoche, le envié un mensaje. Siempre fuiste mejor escritora que yo. Ahora el mundo lo sabe también. Su respuesta llegó casi inmediatamente. No se trata de quién es mejor, se trata de quién encuentra su propia voz. Tú encontraste la tuya. Yo, finalmente, he encontrado la mía. Miré por la ventana de mi apartamento, hacia las luces nocturnas de Madrid. Pensé en el extraño camino que había recorrido desde aquel viernes de marzo en que mi vida se hizo pedazos. En cómo mi plan de venganza, concebido desde el dolor y la humillación, se había transformado en algo completamente distinto, un renacimiento. No había ganadores ni perdedores en esta historia, solo dos personas que habían aprendido, de la manera más difícil, que a veces es necesario perderlo todo para encontrarse a uno mismo, y que la verdadera venganza, la única que realmente sana, no consiste en destruir al otro, sino en reconstruirse uno mismo, pieza a pieza, palabra a palabra, hasta convertirse en alguien a quien el dolor ya no puede destruir.